Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a platicar sobre la enfermedad de COVID-19 en niños. ¿Cómo saber si mi hijo o mi hija está infectado? El objetivo de esta plática es una plática meramente informativa para padres de familia, gente que se encuentre interesada. Bueno, vamos a dar inicio. El contenido de esta conferencia es, primero, ¿qué es el coronavirus? Un poco de información general sobre la enfermedad, características de la enfermedad, factores de riesgo en los niños, el cuadro clínico, que es un tanto cuanto diferente a los adultos, el diagnóstico, cómo se diagnostica esta enfermedad, los datos de alarma, qué debo hacer si sospecho de infección con mi hijo o mi hija y algunas conclusiones. Comenzando con qué es el coronavirus, el coronavirus es un virus de ácido ribonucleico. La información genética se encuentra contenida en ácido ribonucleico, son virus de tipo zoonótico, esto es, puede transmitirse de animales a humanos. Después de los rinovirus, los coronavirus son la segunda causa de resfriado común en humanos. Generalmente, del 10 al 30% de los casos de resfriado común a nivel mundial son causados por este tipo de virus. Anteriormente, este virus no generaba tanta polémica, ya existía desde antes, se transmite de manera similar al virus de la influenza. Actualmente existen 7 cepas identificadas. Las primeras 4, son cepas que generan cuadros de resfriado completamente benignos, y las últimas 3 son las que más han llamado la atención a nivel mundial. Inicialmente el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, descubierto en China en 2002, que generó una pandemia de manera local. El MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que generó también una epidemia en Arabia Saudita en 2012, y actualmente lo que es el SARS-CoV-2, o es una mutación del síndrome agudo respiratorio severo, que actualmente se encuentra a nivel pandémico en todo el mundo. La enfermedad, esta enfermedad viral puede atacar a todos los grupos de edad, ningún grupo está exento, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa están expuestos a poderse infectar con este virus. Se transmite a través de gotas de saliva generadas durante la tos y estornudos de los pacientes enfermos o con síntomas, y la infección se adquiere justamente por la inhalación de estas gotas o tocando las superficies contaminadas por ellas y después tocándose la nariz, la boca, los ojos principalmente. El periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente de 2 a 14 días, con un promedio, una mediana de 5 días. Debido a que justamente el periodo de incubación es de 14 días, se sugieren periodos de observación médica de 14 días o aislamiento en casa a las personas expuestas y con contactos cercanos. Los pacientes infecciosos pueden propagar la enfermedad durante todo el tiempo de los síntomas e incluso en la época de recuperación clínica, y el virus se puede mantener viable en las superficies durante varios días si las condiciones atmosféricas son favorables, pero se destruyen en menos de un minuto con el manejo de desinfectantes comunes como el agua, el jabón, el cloro o agua oxigenada, entre otros. Por razones todavía aún desconocidas, la infección de coronavirus es más benigna en los niños que en los adultos. Una de las hipótesis que actualmente se maneja es que el coronavirus, para poder entrar a las células pulmonares, a las células en los bronquiolos, utiliza como medio de entrada un receptor de hipertensión, el cual se expresa más en pacientes con diabetes, con hipertensión, en adultos mayores por el paso del tiempo y el proceso de envejecimiento per se, cosa que en los niños pequeños no los expresan tanto, y por lo tanto podría ser una de las causas en la cual la enfermedad es más benigna en los niños que en los adultos. Sin embargo, al ser más benigna en los niños contribuyen a una mayor diseminación de la infección en la comunidad. Como si fuera un caballito de Troya, el niñito infectado con un ligero catarrito puede contagiar de COVID al abuelito, y para el abuelito puede ser mortal. Generalmente la principal causa de contagio de coronavirus en los niños, en el 56% de los casos, es la convivencia de los niños con familiares directos infectados. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que la enfermedad pueda ser más cruel en nuestros pequeños? Niños con enfermedades congénitas como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Marfan, niños con enfermedades cardíacas o que hayan sido operados del corazón, pacientes con problemas de valvulopatía por fiebre reumática, por conducto arterioso persistente, por comunicación interauricular, pacientes con enfermedad respiratoria crónica, principalmente el asma, pacientes con obesidad, niños obesos, que actualmente en México estamos teniendo un crecimiento exponencial de casos de obesidad infantil y diabetes infantil debido justamente al alto consumo de alimentos procesados, de alimentos chatarra, y el poco tiempo que tienen para realizar ejercicio los niños.
También otro factor de riesgo es el cáncer, principalmente en los niños, como pueden ser leucemias, linfomas, tumores renales, tumores en el hígado, tumores en el sistema nervioso. La desnutrición moderada o grave también es un factor de riesgo para los niños. Curiosamente, aquí en México podemos ver las dos caras de la moneda. Principalmente en lo que son comunidades urbanas podemos observar niños con obesidad, diabetes infantil, y en las comunidades rurales todavía se pueden ver casos de desnutrición moderada o grave. Niños con inmunosupresión, pacientes con el sistema inmune disminuido, principalmente pacientes con VIH, pacientes contagiados con VIH, pacientes que estén trasplantados o recién trasplantados de riñón, por ejemplo, y que toman medicamentos que disminuyen la respuesta inmune, pues también es un factor de riesgo para un mayor contagio y una mayor severidad del cuadro de COVID-19. Niños con enfermedad neuromuscular, por dar algún ejemplo, niños con poliomielitis, menciono principalmente poliomielitis porque a pesar de que actualmente en México está erradicada, pues obviamente el movimiento antivacunas ha tenido un mayor auge y cabe la posibilidad de que nuevamente podamos ver infecciones de poliomielitis en México. Esperemos que no, hay que seguir vacunando a nuestros niños. Enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré también es una enfermedad neuromuscular, la distrofia muscular, la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras, y la diabetes infantil son los factores de riesgo que pueden hacer que la infección de coronavirus en niños pueda ser más cruel en ellos. El cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico de los niños con coronavirus es un poco diferente al de los adultos. Los síntomas más comunes reportados en la literatura médica es, bueno, fiebre mayor o igual a 38 grados en el 47% de los casos, casi la mitad de los casos, tos seca en el 41.5% de los casos, síntomas nasales. Síntomas nasales estamos hablando principalmente fluido nasal, escurrimiento nasal o congestión nasal, la nariz tapada. Curiosamente en los niños no hay pérdida del olfato. Otros síntomas menos comunes pueden ser la diarrea en el 8% de los casos, náusea o vómito, cansancio y agitación o falta de aire. Con estos cuadros clínicos pues me pueden decir, oiga doctor, pues fiebre, tos seca y síntomas nasales, escurrimiento nasal lo puede tener desde un catarro sencillo, pasando por una infección de la garganta o hasta un cuadro de influenza. ¿Cómo saber entonces si es coronavirus o no? Bueno, la única manera de diagnosticar justamente esto es justamente el diagnóstico de laboratorio a través de la PCR. La PCR se utiliza justamente para detectar ya sea tanto el virus del COVID como virus de influenza. Obviamente esto se tiene que realizar tomando una muestra de hisopo del fondo de la nariz del niño, del fondo de la garganta y posteriormente se manda al laboratorio. Actualmente las pruebas en sangre están siendo evaluadas, su especificidad y su sensibilidad todavía están en tela de juicio y actualmente ninguna agencia sanitaria, ninguna agencia de salud a nivel mundial ha recomendado todavía el uso de las pruebas en sangre, por lo que actualmente el diagnóstico es justamente el diagnóstico de laboratorio por PCR. Los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Hay que tomar en cuenta que el coronavirus entra justamente al tracto respiratorio y puede destruir el bronquiolo, generando justamente un obstáculo o una falla en el intercambio de gases, la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y la salida de dióxido de carbono. Entonces vamos a observar datos de dificultad respiratoria. Los más importantes son el aleteo nasal, esto es, podemos ver aquí en las fosas nasales que se hacen chiquitas, se hacen grandotas, como si la nariz justamente aleteara. La cianosis o la coloración azulada de la piel o extremidades, como podemos ver en esta imagen ilustrativa, este bebé justamente alrededor de la boca se ve ligeramente azulado, es un dato de cianosis. Y obviamente, como el niño está luchando para respirar, pues justamente usa músculos accesorios para poder jalar más aire y podemos observar hundimiento de las costillas o del esternón, esto es el huesito que está en medio del pecho, al momento de respirar. Otros datos de alarma son la respiración acelerada, que los médicos lo conocemos como la taquipnea. ¿Cómo saber si mi niño tiene una respiración acelerada? Bueno, los niños menores de 2 meses tienen respiraciones mayores o iguales a 60 respiraciones por minuto, se considera una taquipnea. En los niños de 2 a 11 meses
más de 50 respiraciones por minuto, en los niños de 1 a 4 años más de 40 respiraciones por minuto y en los niños mayores ya de 5 años más de 30 respiraciones por minuto. Otro dato de alarma, justamente por la falta de oxigenación, puede ser datos neurológicos como la irritabilidad, el niño está muy enojado, muy irritable, no sabe qué hacer, confusión o letargo o somnolencia. Y también otro dato de alarma es que haya vómito y o diarrea, puede condicionar un cuadro de deshidratación. ¿Qué debo hacer si sospecho de infección? Muy bien, lo primero, hay que guardar la calma. ¿Okay? Sé que es un poco complicado teniendo al niño con fiebre, irritado o somnoliento, no saber qué hacer. Primero, guarda la calma. Segundo, no te automediques, no le des medicamentos a los niños que puedan enmascarar el cuadro o que puedan complicar el cuadro. Ya una vez guardando la calma y no dándole medicamento al niño, hay que hacernos 3 preguntas fundamentales. 1. ¿Mi hijo, mi hija tiene síntomas compatibles con COVID-19? 2. ¿Mi hijo tiene factores de riesgo, como mencionamos, enfermedad cardíaca, enfermedad congénita, obesidad, cáncer, inmunosupresión? Y 3. ¿Actualmente mi hijo tiene datos de alarma? Aleteo nasal, taquipnea, irritabilidad, náusea, vómito. Y a partir de ahí tenemos 3 escenarios. El primer escenario. ¿Mi hijo tiene síntomas compatibles con COVID? Sí. Tiene fiebre, tiene tos, tiene escurrimiento nasal. Ok. ¿Mi hijo tiene factores de riesgo? No. Bien. ¿Mi hijo tiene datos de alarma? No. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es el aislamiento estricto en casa. El niño no debe salir a la calle, no llevarlo a la escuela, no llevarlo a la guardería, no debe salir, debe quedarse en casa. En caso de la fiebre hay que controlarla por medios físicos a través de un baño tibio, fomentos de agua y o se pueden manejar los medicamentos recomendados para la fiebre, obviamente recomendados por tu profesional de la salud. La dieta de tu niño debe de ser completamente normal. En el caso de los bebés, la lactancia debe de continuar exactamente normal. Y vigilar los datos de alarma. Nuevamente, aleteo nasal, cianosis, hundimiento de costillas, irritabilidad, letargo, somnolencia, náusea, vómito. Si llegase a presentar en el transcurso del tiempo algún dato de alarma, requiere atención médica hospitalaria inmediata y hay que llamar al 911. ¿Mi hijo tiene síntomas compatibles con COVID-19? Sí. ¿Mi hijo tiene factores de riesgo, alguna enfermedad, lo operaron, está obeso, tiene cáncer, tiene diabetes? Sí. ¿Tiene actualmente datos de alarma? No. Ok. Por el solo hecho de tener un factor de riesgo que puede complicar la enfermedad en el pequeño, requiere una valoración médica inmediata. Te recomiendo llamar a Locatel para que tengas esa valoración y asesoría, y así también tengo un número de folio, tengo un número de expediente virtual, y en caso de que se complique, ellos te orientarán para dar la atención adecuada, y si es necesario te mandan la ambulancia y lo llevan al hospital donde haya espacio. Es importante hacer esto, llamar a Locatel para justamente tener este antecedente y no andar también peregrinando de hospital en hospital porque no sabemos en qué hospital hay espacio. Y obviamente hay que vigilar los datos de alarma nuevamente. Si presenta alguno en el transcurso del tiempo, inmediatamente atención médica, hay que llamar al 911, ¿de acuerdo? 911. Y el tercer escenario, ¿mi hijo tiene síntomas compatibles con COVID? Sí. ¿Tiene factores de riesgo? Aquí puede ser sí o no. ¿Mi hijo tiene datos de alarma? Sí. Por el solo hecho de que tiene datos de alarma, tu hijo ya está batallando por respirar, está luchando por oxigenarse, está luchando por sobrevivir. Inmediatamente tienes que llamar al 911. No pierdas tiempo. Llama al 911 para que atiendan inmediatamente a tu niño. ¿De acuerdo? El COVID-19 es un virus altamente contagioso, por eso hay que proteger a nuestros niños con las medidas de higiene, que son el lavado de manos, el enseñarles el estornudo y tosido de etiqueta, evitar tocarse la cara y limpiar y desinfectar las superficies de mayor contacto. Juguetes que se lleven a la boca, barandales, puertas, picaportes, superficies de contacto que el niño tenga más a la mano, hay que desinfectarlas también. ¿De acuerdo?
En los niños hay que recordar que la enfermedad es más benigna que en los adultos. Sin embargo, hay que evitar llevarlos a reuniones familiares, eventos sociales o lugares públicos. Es mejor esperar a que las condiciones epidemiológicas, el semáforo epidemiológico se encuentre en verde para poder tener una mayor seguridad con nuestros pequeños, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta también que los factores de riesgo exponen a nuestros niños a complicaciones si se llegan a infectar. Por eso es muy importante tener una alimentación sana, adecuada, balanceada, que hagan ejercicio, evitar que suban de peso. Es muy importante. Cuadro de vacunación completo. Ahora en esta época de otoño, octubre, noviembre, diciembre, que ya empiezan nuevamente las infecciones respiratorias de la temporada, las gripas, las gargantas. Como ya vimos que el cuadro clínico del COVID es muy inespecífico, estamos hablando tos, fiebre, escurrimiento nasal o congestión nasal, eso lo puede dar cualquier catarro. Es muy importante en esta temporada vacunar a tu niño contra la influenza. No lo dejes pasar. Así podemos descartar una causa, que sea influenza. Entonces, por favor, no dejes de vacunar a tu niño contra la influenza. El cuadro clínico es diferente con respecto a los adultos. Es importante mantener a los niños en casa hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan y mientras tanto tratar de mantener a nuestros niños en las mejores condiciones físicas y psicológicas. Sé que es muy complicado tener al niño encerrado en casa, inquieto y no saber qué hacer, pero es muy importante tratar de mantener a nuestros hijos lo mejor posible. También es importante, el COVID-19 no es un simple catarro o una gripita, aunque los síntomas sean muy inespecíficos y tú creas, ya otra vez le dio catarro. Puede ser coronavirus. Si sospechas de infección, por favor, seamos responsables y dejemos a los niños en casa. Ante la más mínima sospecha, deja a tu niño en casa. Y por favor, si el niño tiene síntomas compatibles y tiene datos de alarma, requiere atención urgente. No pierdas más tiempo. 911, por favor. Por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, su atención a este video. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse para que puedan recibir las últimas conferencias. Sigan atentos a nuestra página de Facebook. Ahí nosotros publicamos ofertas, información médica de interés. Si tienen alguna duda en específico, alguna duda puntual, pueden comunicarse con su servidor a través del correo electrónico, pueden comunicarse a través del Facebook. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.